Llévese una vaca y de regalo una mujer apache que sabe trabajar, gritaba Clay Maddox con voz ronca, hasta que un vaquero se abrió paso entre la gente. Copper Bend descansaba bajo un cielo blanco y seco que quemaba sin piedad, como los veranos del norte de México cuando la tierra parece hervir. El polvo flotaba en el aire igual que humo terco que no quiere bajar. El sol caía a plomo sobre el corral de ganado, chupando el color de las tablas y de los rostros. Era un calor que volvía ásperas las palabras y cortaba la paciencia. Las carretas rechinaban, los caballos golpeaban el suelo con los cascos, los hombres se amontonaban junto a los corrales y cada bota levantaba una nube fina de tierra. En el centro, un carromato atraía todas las miradas, no por la vaca atada a un lado, sino por la mujer que estaba junto a ella. Parecía haber caminado demasiados kilómetros y haber peleado más de lo que el cuerpo aguanta. Apache, 20 y tantos años. Los pies descalzos cubiertos de polvo y pequeñas cortadas en los talones. El vestido rasgado en un hombro y abierto por un costado, tan maltratado que tenía que sostenerlo con una mano contra el pecho para que no cayera. La tela rota dejaba ver la línea del hueso de la clavícula y la piel marcada por el sol. El polvo le manchaba la cara y los brazos, el cabello suelto, enredado, pegado en mechones por el sudor seco. Respiraba corto, como quien no quiere hacer ruido. Sus ojos recorrían todo, sin quedarse en nada. Parecía lista para correr, pero las piernas le temblaban lo suficiente para decir que tal vez no podría. Las muñecas estaban hinchadas, despellejadas. La cuerda había estado allí hacía poco, apretada y cruel. Wren no pertenecía a ese lugar, ni a ese pueblo, ni a ese momento, ni a los hombres que sonreían como si estuvieran regateando una mula. No hablaba, no lloraba, se mantenía de pie, encerrada en su propio silencio, haciendo fuerza para no desmoronarse delante de desconocidos que no hubieran movido un dedo aunque muriera allí mismo. Clay Maddox la tomó del brazo y la jaló hacia adelante otra vez. «Con la vaca se llevan a la Apache gratis», gritó para que todo el patio lo oyera. «Espalda fuerte, no habla mucho, no se queja. Una ganga». Las risas estallaron. Uno aplaudió, otro silbó. Alguien murmuró que trabajaría más que muchas esposas blancas. Otro lanzó una broma sucia que arrancó carcajadas más fuertes. Nada de eso alcanzó los ojos de Wren. Los mantuvo bajos, fijos en la tierra, la mandíbula tensa. Ya había escuchado cosas peores. Sabía que podían venir más. El miedo le revolvía el estómago, pero no tenía nada que vomitar. Su única meta ahora era simple: sobrevivir lo suficiente para escapar. Nada más quedaba. La Red Mesa Band dispersa. Su hogar convertido en recuerdo. Sin familia que la buscara, sin nadie que acudiera si gritaba. Solo resistir. Minuto a minuto. En el borde del gentío, un hombre permanecía quieto mientras todos los demás se movían. Alto, con hombros anchos como la puerta de un establo. Las mangas arremangadas dejaban ver antebrazos fuertes marcados por cicatrices viejas. El sombrero bajo, sombreando unos ojos que observaban la escena con una intensidad callada, contenida. Rich Barn había sido soldado, luego peón de rancho, y después dueño de unas 10 acres ásperas con una cabaña a las afueras del pueblo. Callado como piedra, lento para hablar y más lento aún para confiar. En Copper Bend sabían poco de él, que no bebía en la cantina, que no apostaba, que no toleraba la crueldad delante suyo. En su terreno, detrás de un álamo, había una tumba. Ya nadie preguntaba. Había ido al pueblo por clavos, sal y para cambiar un saco de grano. Nada más. Esperaba una tarde cualquiera. Hacer sus compras, soportar el ruido, volver a casa y trabajar hasta que cayera el sol. Entonces la vio. El pecho se le apretó. Reconoció esa mirada. La había visto en la guerra, en mujeres sacadas de casas incendiadas, en hombres esperando la bala, en prisioneros que seguían en pie cuando la esperanza ya se había ido. Esa mezcla de desesperación callada y voluntad obstinada.
Algo dentro de él cambió. No lo pensó, solo avanzó. «Me la llevo yo», dijo Rich Barn con voz firme, lo bastante dura para hacer que varias cabezas se volvieran. Clay Maddox parpadeó, sorprendido. «La vaca y la muchacha van juntas». «No», respondió Rich, «solo ella». Un murmullo recorrió el patio. Clay abrió la boca para protestar, pero Rich dejó monedas de plata sobre la baranda. Plata de verdad. Suficiente para una vaca, suficiente para callarlo. La codicia ganó. Wren contuvo el aliento. No sabía si aquello era rescate o simplemente otro dueño. Apretó con más fuerza la tela rasgada contra su pecho. El estómago se le encogió. No estaba segura de soportar otro hombre reclamándola, por más firme que sonara su voz. Rich no la sujetó. No la empujó. Dio un paso atrás, dejándole espacio. «Vienes conmigo», dijo. «Vamos». No era una orden dulce ni una súplica. Era un hecho, como el viento o la lluvia. Ella lo miró, la garganta cerrada, el corazón golpeando tan fuerte que le mareaba. No se movió hasta que Clay la empujó otra vez y casi cayó. Antes de que la rodilla tocara el polvo, Rich Barn la sostuvo del brazo. No era un agarre brusco ni firme, solo lo suficiente para evitar que se cayera. Y luego, Rich Barn la soltó enseguida. Ese gesto sencillo le golpeó directo al pecho. Los hombres no soltaban una vez que agarraban. El silencio que cayó no gustó a la multitud. «¿Vas a domarla primero, Barn?», gritó una voz entre las carcajadas de los Yard Dogs. «¿O la pondrás a trabajar?». Rich se volvió despacio. Sus ojos, apagados y sin expresión, bastaron para que hasta el borracho más atrevido se callara y apartara la vista. Rich Barn no era un hombre ruidoso. No lo necesitaba. Ayudó a Wren a subir al caballo. Ella dudó, temblando. Cada músculo de su cuerpo suplicaba que no confiara, pero no tenía otra opción. Huir era morir. Quedarse, peor aún. Subió como pudo, débil, temblorosa, pero lo hizo. Cuando partieron, Copper Bend se fue haciendo pequeño detrás. El polvo se levantaba con cada paso del caballo. Wren se sentaba rígida, el vestido deslizándose otra vez. Rich lo notó y giró el rostro rápido, la mandíbula tensa. Llevó el caballo con paso firme y tranquilo, sin sacudidas. Ella esperaba que él hablara, que pidiera algo, que dijera lo que esperaba de ella. Pero no dijo nada. Ese silencio la confundía, la aterraba, y al mismo tiempo despertaba una esperanza amarga que no se atrevía a creer. Después de un largo trecho, apareció la cabaña. Pequeña, curtida por el clima, construida con las manos de un solo hombre. Un pozo, un cobertizo, una cerca que se extendía hacia un campo seco. No era tierra rica, pero era tierra real. Tierra que podía sentirse segura, si eso existía en este mundo. Él desmontó primero y alzó la mano. Wren la miró como si fuera una trampa. Tras un momento de duda, colocó sus dedos sobre los de él, tensa. Él la ayudó a bajar con cuidado. Dentro de la cabaña, el aire olía a humo antiguo y a estofado que se había enfriado días atrás. Una sola cama hecha con esmero, una mesa, herramientas colgadas, una silla gastada junto a la estufa. Todo simple, útil, vivido. Una vida sin lujos, pero con orden. No había pertenencias de mujer, ni botas ajenas. Nada que hablara de gritos en esas paredes. Rich puso un pan sobre la mesa y sirvió agua. «Come», dijo. «Descansa, aquí nadie te va a tocar». La vista de Wren se nubló por un instante. No era la habitación lo que giraba, eran sus emociones, alivio, desconfianza, miedo, todo enredado. Las piernas casi le fallan al sentarse. Tomó el pan a mordiscos pequeños, temblando como si alguien pudiera arrebatárselo de pronto. Rich se recargó en el marco de la puerta, los brazos cruzados, la mirada en el suelo. No miró su vestido roto, ni los moretones,
ni las manos que apenas podían sostener el pan. Su voz llegó baja, serena, cargada con todo lo que no dijo. «Me llamo Rich Barn». Ella tragó con esfuerzo. «Bren». Él asintió una vez, sin sonrisa, sin preguntas, solo un reconocimiento. El tipo más simple de respeto. Miró hacia la estufa. «Estás a salvo aquí. Lo demás lo veremos después de que comas». Por primera vez en muchos días, o tal vez semanas, ella dejó que su espalda se relajara apenas 1 centímetro. Aún no confiaba en él. La confianza no brota tan rápido después de todo lo vivido. Pero creyó en una cosa. Esa noche no le harían daño. Y eso era suficiente. Afuera, el viento cruzaba los pastizales resecos. Adentro, se instalaba un silencio distinto. No del que anticipa golpes. Un silencio tímido, pero sin crueldad. Una cabaña que olía a pan y a fuego. Un hombre que dejaba espacio, no lo exigía. Una mujer que ya no tenía nada, salvo el instinto de sobrevivir. Allí comenzaba la historia. No con promesas, sino con seguridad y tiempo. Mañana pondría todo a prueba. La noche cayó pronto sobre la llanura. Las paredes de la cabaña guardaban aún el calor del día, y el silencio se sentía denso, como si se pudiera tocar. A lo lejos, los coyotes aullaban. Un viento débil arrastraba polvo contra los marcos de la ventana. Adentro, la luz de la lámpara danzaba sobre las tablas, proyectando sombras largas sobre la mesa donde Wren comía las últimas migas de pan, como si cada una tuviera un valor sagrado. Las manos ya no le temblaban tanto, pero los hombros seguían tensos, listas para encogerse al primer cambio de tono. Miraba la puerta, luego la ventana. Después las botas de Rich junto a la estufa. Había aprendido a leer el peligro en los detalles pequeños. Cómo se colocaban los pies. Cómo se respiraba. Cómo se tensaba la mandíbula de un hombre cuando creía que nadie lo miraba. Los movimientos de Rich eran serenos, casi meticulosos. No caminaba nervioso. No la miraba como si fuera algo que había comprado. No se quedaba viendo el vestido roto, aunque cada vez que la tela le bajaba del hombro, él se aclaraba la garganta y fingía ocuparse del fuego o ajustar la mecha de la lámpara. Finalmente habló. Su voz era baja, serena. «Deberías dormir. Estás hecha polvo», le indicó la cama con 2 dedos, no con toda la mano. No era una orden, solo una dirección. Wren se quedó quieta, como si un rayo de culpa le atravesara la cara, como si temiera estar rompiendo una norma que aún no conocía. «Tómala tú», susurró. Rich Barn negó con la cabeza, solo una vez. «Dormiré junto a la puerta». Tomó una manta de lana del estante, la extendió en el suelo cerca de sus botas y colocó su sombrero a un lado. Para él, la decisión era sencilla. Para ella, significaba algo que no sabía cómo nombrar. La seguridad era extraña, casi sospechosa. Antes de acostarse, Rich habló de nuevo, como si respondiera a una pregunta que cualquier testigo se habría hecho. «No te traje aquí para que trabajes para mí ni para nada parecido». Mantenía la mirada en el suelo. «Nadie te cambió por algo. No eres de nadie». Wren tragó saliva con dificultad. No mostró alivio, pero el aire le entró un poco más suave. «Entonces, ¿por qué?», preguntó, bajito. La pregunta pesaba. No había enojo, solo confusión limpia, como piel raspada. Él no dudó. Necesitaba salir de ahí. Hizo una pausa. «He visto personas quedarse así, hombres, mujeres, soldados. Da igual. Esa mirada nunca lleva a buen sitio». No señaló ni explicó más. No hacía falta. Desesperación. Miedo. Gente esperando el próximo golpe. Wren lo observó largo rato, intentando saber si decía la verdad. No quería equivocarse. No podía. Pero su voz no temblaba. No se suavizaba para engañar. Solo era firme. Rich se recostó junto a la puerta, las botas fuera,
la manta sobre el pecho. Dejó espacio. Una distancia completa entre ambos. Wren lo miró mucho tiempo antes de moverse. Cuando por fin se levantó, ajustó el vestido roto sobre su hombro, apretando la tela como si temiera que se le cayera lo último que tenía para cubrirse. Se acercó a la cama despacio, como quien prueba un lugar cálido esperando que muerda. Se recostó sobre la colcha, sin meterse debajo, el cuerpo encogido, las manos cerca de la cara, protegiéndose el pecho por si alguien intentaba tocarla en la noche. Un instinto viejo. Supervivencia pura. Rich escuchó cómo su respiración se calmaba. Aún quedaba tensión en ella, vibrando por debajo. Cerró los ojos, pero no durmió. Años de costumbre. Despertar ante ruidos, recuerdos. El eco de disparos en la cabeza. Pasó un rato sin que hablaran. La lámpara se apagaba poco a poco. Afuera, el sonido se borraba salvo por el viento arrastrando polvo sobre la llanura. Wren rompió el silencio primero. Su voz frágil, pero controlada. Mi gente ya no está. Vinieron saqueadores, algunos murieron, otros huyeron. Pausa. Me llevaron. No dijo más. No hizo falta. El dolor se entendía en cada palabra cortada. Rich no preguntó. No quiso escarbar. No dijo que entendía. Eso habría sido mentira. Y la lástima, en su mundo, era una herida, no un alivio. Solo dijo, aquí nadie va a llevarte. Esa promesa sencilla cayó firme, real, sin adornos, sin emociones vacías, solo un hombre diciendo lo que haría o lo que moriría haciendo. Wren soltó por fin un suspiro lento, lo bastante largo para que el cansancio la atrajera hacia el sueño. Sus manos se aflojaron, no del todo, pero lo suficiente para que sus uñas dejaran de clavarse en las palmas. Antes de que el sueño la reclamara por completo, Wren hizo otra pregunta, una que cualquiera habría querido saber. ¿Qué eras antes de este lugar? La mandíbula de Rich Barnes se tensó. Se quedó mirando el techo un largo rato antes de contestar. Soldado. Luego, un hombre intentando sembrar paz en tierras vacías. Pasó un segundo. Todavía estoy aprendiendo esa parte. No mencionó la tumba detrás de su cabaña, pero su voz la arrastraba consigo. No habló de la esposa que había enterrado, ni del hijo que nunca respiró. Pero el dolor se sentó con ellos, callado y pesado. Wren no conocía los detalles, pero reconocía ese peso. Susurró algo en apache, suave, casi como un rezo o un buenas noches. Rich no supo cuál. Finalmente, cerró los ojos. El sueño lo fue envolviendo como olas lentas. Wren se quedó mirando la puerta, luego la ventana, hasta que su respiración se volvió pareja. Una mano sobre el vientre, la otra cerca del cuello, pero los párpados cayeron. Su cuerpo, por fin, cedió. Por primera vez en días, durmió sin cuerdas en sus muñecas ni gritos en sus oídos. Y por primera vez en meses, Rich Barnes durmió con alguien más bajo su techo sin sentir que las paredes se cerraban sobre él. Afuera, la luna flotaba sobre la tierra seca. La cabaña permanecía inmóvil, como si la pradera contuviera el aliento. La mañana traería preguntas. ¿Qué haría ella allí? ¿Se quedaría? ¿Huiría? ¿El silencio podría volverse confianza? ¿Y la confianza, algo más? Pero ahora dormían. Dos extraños unidos no por destino ni por fuego, sino por el simple y terco acto de hacer espacio para que otro ser humano pudiera respirar. Mañana empezaría la rutina, trabajo, comida y ese largo camino hacia la confianza. El sol se coló despacio, deslizándose por el suelo de la cabaña en tiras delgadas. La estufa aún conservaba algo del calor de la noche. Rich fue el primero en despertar, como lo hacen los hombres que han pasado años esperando problemas al amanecer. No se movió enseguida, solo escuchó. El viento afuera, una gallina picoteando junto a los escalones, la respiración tranquila de alguien más en la cama. Se incorporó, se frotó el cuello, se puso las botas.
Cuando giró, la vio aún acurrucada, la manta apenas cubriéndole las piernas. Su rostro estaba más relajado que el día anterior, pero aún dormía con las palmas cerca del pecho, como si el descanso no fuera de fiar. Se movió. Los ojos se abrieron de golpe, como si temiera haber despertado en un sitio peor. Pero al ver la cabaña, no una carreta ni un campamento, su aliento se suavizó apenas. Solo un poco, pero se notaba. Rich asintió. «¿Buenos días?» Ella no respondió de inmediato. La garganta le trabajó, como si necesitara reunir palabras. Al fin, una voz bajita. «Buenos días». Él sirvió agua en una taza de hojalata y se sentó en la mesa. Ella se incorporó despacio, arreglándose el vestido para cubrir lo que la tela rota ya no podía. Él notó lo rígida que se movía, el dolor en sus hombros. No de heridas. Bueno, no solo heridas, sino de haber vivido como si su cuerpo no le perteneciera. Mientras bebía, Rich salió afuera. No quería invadir su espacio. También necesitaba aire. Solo un sorbo de mañana. Polvo en las botas. Tierra firme bajo los pies. Esa clase de estabilidad sencilla que un hombre necesita cuando la tormenta está dentro de su cabeza. Revisó el corral, el bebedero y la línea de cerca más cercana. No era inspección, era costumbre. La rutina mantiene vivo un rancho. Y la mente, a flote. Wren permaneció dentro un momento, en silencio, escuchando, probando. No hubo gritos, ni amenazas, ni cerrojos deslizándose por la puerta. Wren se levantó y lo siguió afuera. Pasos cuidadosos sobre las tablas del suelo, los pies descalzos sin hacer ruido. Al salir, el viento le levantó el cabello. Parpadeó ante la vastedad de la tierra abierta, extendiéndose en todas direcciones, vacía salvo por los arbustos de salvia, y un cielo demasiado grande para esconderse en él. Cruzó los brazos sobre el pecho, no por frío, sino por pudor y por sostenerse. «¿Qué quieres que haga aquí?», preguntó. La pregunta pesaba. Necesitaba saber cuál era su lugar, si la supervivencia aquí venía con un precio que temía. «Nada», respondió Rich Barn, apoyado en la baranda del porche, mirando hacia la llanura para no incomodarla con sus ojos. «Descansa, come, recupera tus fuerzas». Wren frunció el ceño. No entendía. «¿No quieres trabajo? ¿No lo necesitas?» Su voz se tensó. Giró el rostro. ¿No? El tono de Rich se endureció, no contra ella, sino contra la idea misma de que creyera tener que preguntar eso. Suspiró, bajando la voz. «No estás aquí para saldar una deuda. No me debes nada». Algo en su rostro cambió. No fue alivio, exactamente. Era confusión mezclada con algo crudo. En su mundo, nadie daba sin esperar algo a cambio. No en esta tierra. Rich notó cómo ella escaneaba el patio con los ojos, como si esperara ver aparecer a alguien reclamándola. Señaló el camino. «Nadie viene detrás. Revisé ayer cuando veníamos. Y esta mañana también. Nunca se lo había dicho antes». Wren parpadeó, absorbiéndolo. Él había cuidado de los peligros sin que ella lo supiera. Eso importaba. No borraba el miedo, pero habría una grieta en él. «¿Tienes hambre?», preguntó él. Ella asintió una sola vez. El hambre era más fácil de admitir que el miedo. Dentro, él cortó pan y colocó carne seca sobre la mesa. Rompió 3 huevos en una sartén. El olor llenó la cabaña. Ella se lavó las manos. Observó cómo él cocinaba sin hacer alboroto, sin quejarse. Un hombre cómodo con la soledad y la rutina. Wren dudó antes de sentarse, sin saber si debía esperar permiso. Rich empujó el plato hacia ella con suavidad. «Come». Ella lo hizo. Al principio con cuidado, luego más rápido. Rich comía en silencio, sin mirarla fijo. Cuando terminó su comida, hizo la pregunta que cualquier oyente habría querido hacer.
¿Cuál es tu plan cuando estés fuerte otra vez? Ella se quedó quieta con el bocado en la boca. No se había permitido pensar tan lejos. Huir significaba peligro. Quedarse, incertidumbre. Carraspeó. No lo sé aún. ¿Está bien? Respondió él sin juicio. Ya lo sabrás. Wren lo observó un largo momento. Necesitaba entender a este hombre. ¿Por qué ayudaba? ¿Por qué no desviaba la vista como los demás? ¿Por qué no la tocaba como si fuera un trofeo ganado? ¿Por qué te detuviste y me llevaste? Preguntó. No era una súplica, solo una verdad que necesitaba entender. Rich apoyó los antebrazos sobre la mesa, sus manos grandes y marcadas descansando con calma. Porque nadie más lo hizo, dijo. Y he visto demasiadas cosas pudrirse cuando alguien pudo haber hecho algo. Ella miró sus manos. Grandes, rudas, firmes. Manos de soldado, manos de ranchero, manos que podían herir, pero no lo habían hecho. Tu mujer, dijo ella en voz baja. ¿Tuviste una? Rich no respondió de inmediato. La mandíbula se le movió. Sí. ¿Dónde está? En la tierra, allá atrás. Lo dijo sin temblor, sin rabia, sin adornos. El dolor vivía en esas palabras, pero él no lo disfrazaba. La perdí por fiebre. Perdimos también a un hijo. Wren bajó la mirada. Pérdida reconocía a pérdida. Lo siento, dijo con sinceridad. Él asintió una vez. Reconociendo, sin quedarse colgado del dolor. Terminaron el desayuno en silencio. No era un silencio hostil. Era el de dos personas sujetando sus propios pedazos rotos, aprendiendo a respirar sin miedo. Después de lavar los platos, Rich se puso la chaqueta. Tengo que revisar la cerca norte. Puedes quedarte si quieres. Wren miró la puerta abierta. Libertad. Sin cuerda. Sin vigilante. Podía correr. Pero sus piernas recordaban lo que era caer en el polvo. Su cuerpo sabía lo que era que la patearan. Y su alma aún no estaba lista para estar sola. Sus costillas recordaban las botas, sus manos, aquella vez que robó comida y recibió moretones por ello. No estaba lista para enfrentarse sola al mundo otra vez. Aún no. Me quedaré, dijo Wren. Rich Barn asintió, sin sorpresa. Salió de la cabaña sin decir más. Ella caminó hasta la puerta y lo observó cruzar el patio con pasos largos y firmes. Esperaba que mirara hacia atrás. No lo hizo. Eso habría inquietado a otros. Pero para ella significaba confianza. Él no esperaba traición. Wren se quedó allí mucho rato, sujetando su vestido roto y mirando la tierra abierta frente a ella. Parecía interminable. Y también sincera. Nada en aquel paisaje pretendía ser más amable de lo que era. Se dio la vuelta y entró. No sabía qué era en ese lugar. ¿Huésped? ¿Extraña? ¿Carga? ¿Algo más? Pero lo que sí sabía era esto. No era propiedad de nadie. No ese día. Y eso era lo primero que reclamaba para sí en mucho, mucho tiempo. El camino delante era incierto. Pero por primera vez desde que fue arrancada de su gente, no vivía minuto a minuto. Por ahora, eso bastaba. Hacia la media mañana, el sol ya apretaba de nuevo. El polvo se levantaba bajo cada paso de Rich, mientras regresaba desde la cerca norte hacia la cabaña. La vio a través de la puerta abierta antes de que ella lo notara. Wren estaba barriendo un rincón junto a la estufa con una rama de cedro atada, la que él solía usar para encender fuego. Sus movimientos eran lentos, cautelosos al principio, como si no supiera si tenía permitido tocar algo. Pero conforme avanzaba, su cuerpo empezó a moverse con más soltura. Los hombros se le aflojaban poco a poco. Escuchó los pasos de Rich y giró rápido. El cuerpo se le tensó, hasta que lo reconoció. El miedo no desapareció del todo, pero se suavizó. Y eso importaba más que si se hubiera desvanecido por completo. No tienes que hacer eso, dijo Rich al entrar, sacudiéndose el polvo de las manos. Lo sé, respondió ella, voz tranquila pero firme.
Quiero hacerlo. Hablaba inglés con un ritmo medido, como si cada palabra necesitara pasar por un filtro antes de salir. No era torpeza, era práctica. Alguien que escuchara antes se habría preguntado si comprendía el idioma. Ahora quedaba claro. Lo había aprendido de niña, tal vez en alguna misión o por comercio. Entendía más de lo que su silencio había dejado ver. Rich asintió una vez. No discutió. El orgullo toma muchas formas. Y limpiar no era servidumbre, no cuando se hacía por voluntad. Ella no necesitaba lástima. Necesitaba propósito. Rich se quitó el sombrero y se sentó en la mesa. Wren notó el sudor en su cuello y el polvo marcado en sus antebrazos. Trabajar esa tierra no dejaba espacio para la holgazanería. Miró hacia el balde junto a la puerta. ¿Aquí no hay baño?, preguntó. Está el arroyo a media milla hacia el este, dijo él tras una pausa. Puedes usarlo. Nadie pasa por ahí. Ella dudó. El agua significaba alivio, pero caminar sola, aunque fuera poco, todavía se sentía peligroso. No lo dijo, pero él lo notó. Tomó un trapo limpio y una pastilla de jabón del estante. Puedes lavarte dentro si quieres, dijo, dejándolo sobre la mesa. Calentaré agua en la estufa. Wren parpadeó, sorprendida. Bañarse bajo techo se sentía casi como un lujo, o al menos como un resguardo seguro contra ojos que miran y cosas peores. Asintió. Él no se quedó a mirar, salió de inmediato, dándole privacidad sin que ella tuviera que pedirla. Ese límite no dicho le acomodó algo dentro, más que cualquier palabra. Mientras ella preparaba el agua, Rich partía leña afuera. Sus pensamientos vagaban hacia el pueblo. Si se corría la voz de que había llevado a una mujer apache a su casa, habría comentarios. Algunos la verían como una amenaza. Otros asumirían cosas que no eran ciertas. A él no le importaban las opiniones, pero sabía bien. En estas tierras, los problemas no necesitaban invitación, solo rumor. Solo necesitaba un rumor. Con eso bastaba. Y cuando llegara, Rich Barn lo enfrentaría. Adentro, Wren llenó una palangana y comenzó a lavarse. El agua caliente aflojó la tierra de su piel y arrancó el cansancio de sus hombros. Cada pasada del trapo se sentía como quitarse una capa de vergüenza que se le había pegado al alma. Al principio se frotó con fuerza, luego, más lento, cuando el agotamiento le recordó que debía ser cuidadosa. El vestido, empapado, se le pegaba al cuerpo. Miró hacia abajo, no por vanidad, sino por necesidad. No puedo seguir en harapos, murmuró. No esperaba que él le diera ropa. Jamás había esperado bondad de un extraño. Pero quería sobrevivir. Y vestirse también era parte de eso. Calor, dignidad. Prepararse para moverse si volvía el peligro. Cuando terminó, exprimió el vestido y lo envolvió con fuerza alrededor de sí misma. Al salir al porche, el cabello le goteaba, la piel limpia por primera vez en días. Cruzó los brazos, más por costumbre que por pudor. Rich estaba apilando leña junto a la cerca. Se volvió al oír la puerta. Por un segundo se quedó inmóvil, no para mirarla, sino para asegurarse de que estaba bien. Sus ojos se cruzaron brevemente, y luego él desvió la vista con respeto. Firme. Necesito ropa, dijo ella sin rodeos. No tomé nada que no se me ofreciera, pero no puedo seguir con esto. Esa sinceridad inesperada quedó flotando entre ellos. No pidió permiso como una mendiga. Pidió desde la necesidad. Eso mostraba fuerza, aunque por dentro estuviera rota. Rich asintió. Hay tela. Mi esposa solía coser. No llegó a usar toda. Una sombra cruzó su rostro al mencionarla. Wren no preguntó. La pérdida reconoce a la pérdida sin necesidad de palabras. Arreglaré este vestido, dijo ella, y haré uno nuevo. Buscaré la tela, respondió él. Entró y regresó con algodón doblado, una aguja y carrete de hilo. Wren tomó el paquete con cuidado.
casi con reverencia, como si fuera más que tela. Se sentó en el escalón del porche. El sol le daba en la espalda mientras comenzaba a coser la costura rota del hombro, con movimientos pacientes, aprendidos a fuerza de necesidad. Rich observó sus manos. No había gracia delicada, había precisión dura, nacida de la supervivencia. Pasó un rato en silencio. Entonces ella habló, sin mirarlo. ¿Cuidas esta tierra solo? Sí. ¿No tienes hermanos? ¿Ningún hombre aquí? No, dijo él tras una pausa. Ya no. Ella asintió, entendiendo más de lo que él decía. ¿Y tú?, preguntó él. ¿Alguien vendrá a buscarte? Las manos de Wren se detuvieron por un instante. Negó con la cabeza, una sola vez. No había tristeza en su voz, solo verdad. Ya no queda nadie. Rich la observó mientras volvía a coser. Ella trabajaba como quien se niega a desaparecer del mundo, como alguien que elige tener control donde antes no tenía ninguno. Puedes quedarte el tiempo que necesites, dijo él, su voz calma, pero con firmeza. Y cuando estés lista para decidir por ti misma, lo harás desde aquí, no desde el polvo. No era una propuesta, no era una promesa más allá de refugio y tiempo, solo una base, firme como la madera. Ofrecida sin condiciones. Wren no respondió de inmediato, pero levantó la mirada, y esta vez no había miedo en sus ojos. Algo más sólido vivía allí ahora, una confianza cautelosa, pequeña, pero real. Volvió a bajar la vista cosiendo despacio, respirando más tranquila que al amanecer. Ella no estaba curada, él no estaba entero. Pero la cabaña ya no parecía una jaula, y la tierra no era una tumba. Por ahora, eran solo dos personas compartiendo el mismo espacio, sin exigencias, sin miedo. Y en una tierra como esa, ese era el primer paso para pertenecer, por largo que fuera el camino por delante. La tarde cayó cálida sobre el patio. El viento se calmó, arrastrando solo el susurro leve del pasto seco contra la cerca. Rich Barn terminó de apilar la leña y se limpió el sudor del cuello con el dorso del brazo. Wren estaba sentada en los escalones del porche, cosiendo. Sus dedos se movían con más firmeza ahora que había comido y se había lavado. Cada puntada acercaba su vestido desgarrado a ser entero otra vez. No cosía por belleza, cosía por dignidad, por preparación. La ropa significaba control, y el control, seguridad. Rich subió al porche y se apoyó en un poste, observándola sin interrumpir. Ella lo notó, pero no se encogió ante su atención. Simplemente mantuvo la vista en la costura. Tras un largo silencio, habló primero. ¿Tienes vecinos?, preguntó con voz baja. El más cercano está a 3 millas al oeste. Casi no lo veo. Él miraba la pradera. A veces viene gente del pueblo a pedir ayuda con cercas o animales sueltos. No muy seguido. Ella asintió lentamente. Estar lejos del pueblo era seguridad, pero también soledad. Miró la tierra con detenimiento, como midiendo rutas de escape y escondites. Ya no esperaba peligro de él, no de inmediato. Pero el mundo había sido cruel, y no confiaba en que la dejara en paz por mucho. Rich vio cómo escaneaba el terreno. No estás atrapada aquí, dijo, firme. No te traje para retenerte. Su voz no era áspera, ni suave, solo verdad. Si mañana quisieras salir por esa puerta, podrías. Wren asintió lento. Le creyó. No del todo. La confianza como la suya se curaba en puntadas, no en saltos, pero suficiente para que los hombros se le aflojaran un poco. Dejó la costura en su regazo. Me quedaré, por ahora, agregó más suave. Huir sola otra vez. No es sabio todavía. Él no preguntó de qué huía, más allá de los saqueadores. Ella lo contaría si algún día quería. Él respetaba los límites porque vivía dentro de los suyos. Rich entró un momento y salió con un paño doblado y una pequeña lata. Los dejó junto a ella. ¿Ungüento?, dijo. Para tus muñecas.
Wren dudó. Le dolían cuando las movía, pero no quería parecer débil. Aún así, desplegó el trapo y se aplicó el ungüento con cuidado. «Gracias», susurró. Él asintió corto y se sentó en el escalón superior, manteniendo distancia sin alejarse del todo. El silencio volvió. No vacío, solo constante. Entonces, llegó la pregunta que tal vez rondaba las mentes de cualquiera que los observara desde afuera. Wren giró el rostro hacia él. ¿Por qué la gente del pueblo se ríe porque me llevaste? ¿Qué piensan? Rich no se inmutó. Creen que si una mujer está sola, es por algo. Y que un hombre solo siempre está buscando compañía. La mandíbula se le tensó un poco. No piensan más allá de lo que están acostumbrados a ver. ¿Y tú?, preguntó ella con voz suave. ¿Tú a qué estás acostumbrado? La brisa pasó entre ellos mientras él respondía. A trabajar la tierra en silencio. Volví de la guerra y necesitaba espacio para respirar otra vez. Pausa. No esperaba compartirlo con nadie más. Ella dejó que el silencio se quedara después de eso. No por incomodidad, sino por respeto. Él no adornaba su duelo, y ella no lo pisaba. Retomó la costura. El ritmo de sus puntadas se emparejaba con el latido de un lugar que comenzaba, aunque ellos no lo dijeran, a sentirse seguro. Un suave cacareo sonó cerca del montón de leña. Los ojos de Wren lo siguieron. ¿Tienes animales? Solo gallinas. Vendí el ganado el otoño pasado para pasar el invierno. La tierra se recuperará. Ella asintió. Tenía sentido. Sobrevivir primero, orgullo después. Eso lo entendía muy bien. Terminó de remendar una costura y sostuvo el vestido a la luz, revisando su trabajo. Las costuras eran fuertes. El vestido no volvería a romperse sin pelear. Rich la miró un instante. Luego carraspeó. Podría llevarte al pueblo mañana, buscar ropa buena, suministros mejores. La cabeza de Wren se alzó de golpe. El miedo saltó rápido, brusco. No, dijo, firme, incluso áspera. El pueblo no es seguro. Demasiados ojos. Él levantó una mano, no en señal de advertencia, sino de respeto. ¿Está bien? No vas hasta que estés lista. Ella desvió la vista, avergonzada por ese miedo instintivo. Él no lo mencionó. En vez de eso, ofreció otra cosa. Entonces iré yo, y traeré lo que necesites. Ella tragó saliva. Esa oferta significaba que no tendría que enfrentarse a las miradas, los escalones, los cuchicheos. Y eso era un alivio disfrazado de generosidad. Pero ella tampoco quería ser una carga. Orgullo y dolor cruzaron su rostro al mismo tiempo. Finalmente asintió, pequeño gesto, pero lleno de gratitud. Agradezco. Cocinaré, ayudaré aquí, dijo. No solo voy a sentarme. Rich la miró por un momento. La insistencia no era por deber, era por dignidad. Ella necesitaba contribuir, mantenerse en pie por sus propios medios, incluso si era su cabaña la que le daba techo. Puedes ayudar, dijo él con suavidad, cuando quieras. Pero aquí nadie lleva la cuenta. Su respiración se hizo más firme al oír eso. Libertad, aunque aún no confiara del todo en ella, le sacudía los huesos como una sorpresa. Pasaron el resto de la tarde trabajando separados, pero cerca. Él partía leña. Ella seguía remendando su ropa, y luego volvió a limpiar en la cabaña, moviéndose con más confianza ahora que sabía qué cosas podía tocar sin temor. Cuando estiró la mano para alcanzar una olla del estante alto, el vestido volvió a aflojarse del hombro. Lo sujetó rápido, el rostro encendido por una vergüenza automática. Rich no la miró. En lugar de eso, habló mientras fijaba la vista en la puerta. Tengo camisas de sobra. Puedes usar una mientras terminas de coser. Ella se detuvo. Una camisa de hombre. Estela, respondió él, encogiéndose de hombros. Mejor que la que estás peleando todo el día. Ella pensó un momento
y luego asintió con un leve movimiento. Él trajo una camisa limpia, sencilla, con las mangas grandes dobladas en los puños. Wren la sostuvo un instante, sopesando el significado detrás del gesto. Luego se giró apenas y se la puso encima del vestido. La tela descansó suelta sobre sus hombros y su pecho, cubriéndola sin ahogarla. Se relajó más de lo que había previsto. «Mejor», dijo él. «Sí», admitió ella. «Mejor». La luz del atardecer se estiraba sobre la pradera mientras el sol se rendía al horizonte. Cenaron estofado, sencillo, caliente. A la luz de la lámpara. Ella comía despacio, cuidando cada bocado. Él, en silencio. Al terminar, Rich se levantó. «Duermes otra vez en la cama. Yo tomo el suelo». Ella no protestó esta vez, solo susurró: «Buenas noches, Rich Barn». Él inclinó la cabeza. «Buenas noches, Wren», mientras se acostaba junto a la puerta, escuchando su respiración tranquila detrás de él. No sintió que el espacio estuviera lleno de más peso. La cabaña se sentía más viva, pero no alterada. Ella ya no era una extraña, al menos no del tipo peligroso. Era alguien que estaba reconstruyéndose, una hora callada a la vez. Y ella se durmió sabiendo que la puerta estaba vigilada, no para impedirle salir, sino para que el mundo no entrara. Por ahora, esa paz era suficiente para ambos. Mañana traería pasos nuevos, y ninguno sabía con qué forma vendrían. Pero esa noche, la cabaña sostenía dos vidas lado a lado, no unidas por la necesidad de sobrevivir, sino aprendiendo a compartir espacio sin miedo. El rocío de la madrugada aún colgaba de las tablas antes de que el sol lo quemara. Rich despertó primero, otra vez. Enrolló su manta y se frotó el sueño de la cara. Wren aún dormía, el cabello suelto sobre la almohada, una mano cerca del cuello, como si el instinto aún la protegiera incluso en el descanso. La camisa que él le había prestado caía suelta sobre sus hombros, cubriendo el vestido por debajo. Ya no parecía alguien que se escondía. Parecía alguien intentando volver a habitarse. Rich salió sin hacer ruido. Le dio el espacio de despertar sin sentirse observada. Revisó el bebedero, lanzó un poco de maíz para las gallinas y luego ensilló su caballo. Planeaba ir al pueblo por suministros, comida, tela, tal vez una segunda almohada. No dormía sobre una desde hacía años, pero sentía que ya era tiempo de tener otra en casa. Al regresar, Wren estaba sentada en la cama, con la manta recogida alrededor de la cintura. Parpadeó al verlo, aún ajustándose a la luz. «¿Vas a montar hoy?», preguntó. «Voy al pueblo», respondió ajustándose los guantes. «No tardaré». Los dedos de ella se apretaron un poco más en la manta. Él notó la tensión. No era pánico. Era algo más sutil. Pero no era pánico. Era solo ese cansancio que deja el haber pasado por demasiados lugares crueles, donde la soledad podía ser tan peligrosa como la misma cautividad. «¿Estaré a salvo aquí?», preguntó Wren en voz baja. «Sí, no dejo problemas atrás cuando salgo», respondió Rich Barn. Hizo una pausa. «Y cerraré la puerta con llave». Lo decía como protección, no como encierro. Ella lo entendió. Aún así, preguntó algo más hondo, con filo debajo de la piel. «¿La gente en el pueblo? Hablarán». «Siempre hablan», respondió él sin cambiar el tono. «Pero no vendrán aquí, y si vienen, se irán». No fue una amenaza, solo un hecho. Ella asintió, pero sus ojos aún contenían esa pregunta que cualquier alma honesta se haría. ¿Y si alguien viene pensando que todavía le pertenezco? ¿Y si el peligro me sigue los pasos? Rich lo respondió antes de que ella lo dijera. «Si alguien viene preguntando por ti», dijo con voz firme, «no pasará de mí». Ella lo miró fijo, buscando una fisura, una duda. No encontró ninguna. Él salió, montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo. Wren se quedó en el porche, mirando hasta que él desapareció entre las crestas. Solo entonces respiró hondo.
El miedo no se había ido, pero se había aflojado. Dentro de la cabaña, ordenó lo necesario. Dobló la manta, limpió migas de la mesa. Luego tomó su vestido remendado y continuó cosiendo en silencio. Cada tirón del hilo acompañaba el ritmo constante de su respiración. Tarareó. Apenas un susurro. Se sorprendió de oírse. Después de un rato, salió al patio. El aire olía a tierra calentada por el sol. Caminó a lo largo de la cerca, rozando la madera con los dedos, como quien prueba los límites de una pared. No para sentirse atrapada, sino para entender hasta dónde llegaba su libertad. Se agachó junto al gallinero, buscando huevos entre la paja. Encontró 2, algo tarde, pero los tomó con delicadeza, como si fueran prueba de que la vida podía seguir su curso. Cuando se escucharon cascos a lo lejos, se tensó al instante, los hombros duros, la respiración contenida, pero el sonido se desvaneció. Tal vez un caballo salvaje o un jinete errante muy lejos. Su cuerpo fue soltándose de nuevo. Mientras tanto, Rich entraba a Copper Bend con paso calculado. Compró harina, café, 2 sacos de frijoles, un pequeño rollo de tela y unas botas de mujer. Fuertes. No delicadas. Elmer Crow, el tendero, alzó una ceja. Pero Rich no explicó nada. No le contaba su vida a los chismes del pueblo. Afuera, un hombre soltó un grito. «¡Vaya, Boone! ¿Te llevaste una salvaje?» Rich no se detuvo. Ella no es algo que se lleve. El otro bufó, pero no insistió. El tono de Rich llevaba advertencia. De vuelta en la cabaña, Wren llenó una olla para el estofado. Llevaba las mangas arremangadas, el cabello recogido con una tira de tela. Trabajaba lento, cuidadosa. Hacer algo normal después de tanto caos se sentía casi extraño. Al salir por agua, vio un conejo cerca de la pila de leña. Se detuvo. El animal también. Ella se arrodilló, la palma abierta, respirando con calma. No se acercó. Respetaba a las cosas asustadas. El conejo huyó. Ella no lo siguió. La libertad ya no era algo que se atrapaba. No más. Cuando Rich regresó, el aroma del estofado lo recibió antes que la vista. Amarró su caballo en el poste y subió al porche. Wren levantó la vista desde la mesa. Y por primera vez, su rostro no estaba blindado. No era miedo, tampoco comodidad. Era otra cosa, algo entre medio. Rich dejó el paquete de tela sobre la mesa. «Pensé que te serviría». Ella contuvo el aliento. No de dramatismo, sino por sorpresa callada. Desdobló el rollo. Algodón resistente, suficiente para un vestido. Tal vez un chal. «¿Y esto?», dijo él mostrando las botas. Ella las miró. Luego lo miró a él. «Te pagaré un día», susurró, su voz firme. «No es un pago», respondió él. «Solo lo que necesitas». «¿Aún así?» «Pagaré». Él no discutió. Solo asintió. Ella tenía derecho a conservar su orgullo. Cenaron el estofado en un silencio tranquilo. Del tipo que se da cuando nada ni nadie está cazando a ninguno de los dos. Cuando terminaron de comer, Wren habló, con los ojos fijos en la mesa. «Si coso un vestido y lo uso, me veré como las mujeres del pueblo». Rich Barn la miró con calma. «Te verás como tú misma, y eso es lo único que importa». Ella asintió una vez. Esa respuesta le sentaba mejor que cualquier ropa prestada. La noche regresó. Rich desenrolló su manta cerca de la puerta. Wren se acomodó en la cama, esta vez sin encogerse, sino tendida con más naturalidad, aunque sus manos seguían cerca del pecho, por costumbre. Antes de que él apagara la lámpara, su voz cruzó el cuarto, suave, envuelta en la luz tenue. «Rich Barn, no soy débil». Hablaba despacio con ese tono que venía no de la duda, sino de la verdad dicha muchas veces en silencio. «Sé que he vivido. He caminado por lugares malos». «Lo vi», respondió él.
pero no quiero pelear contra todo para siempre. La mandíbula de Rich se tensó, no por enojo, sino por comprensión. Aquí no tendrás que hacerlo. Wren soltó el aire despacio. ¿Bien? La lámpara hizo clic, y la oscuridad se instaló. Afuera, el viento se deslizaba sobre la pradera. Adentro, 2 personas descansaban. No como dueño y salvada, no como extraños y carga, sino como 2 almas aprendiendo la forma del silencio compartido. La confianza aún no era completa. La seguridad seguía frágil. Pero esa noche, el miedo no dirigía su respiración. Y él ya no sentía el peso del vacío en su casa. Habían comenzado a caminar hacia algo firme, sin prisa, sin dramatismo, pero real. Mañana traería el siguiente pequeño cambio. Y esa noche, ninguno de los 2 se sentía solo. La mañana llegó lenta. La luz se coló entre las grietas de la cabaña, calentando las tablas del suelo. Wren despertó primero. No con pánico, sino con alerta tranquila. Se incorporó, el cabello suelto cayendo sobre su rostro. La camisa de Rich aún cubría su vestido. Miró hacia la puerta. Rich ya estaba allí. Botas puestas, sombrero en el regazo, mirando el horizonte por la ventana pequeña. Como si siempre esperara que algo viniera de allí. Volteó cuando ella se movió. ¿Dormiste bien? ¿Sí? Esta vez, su voz no tembló. Él asintió, conforme. Ella notó que él también parecía menos cerrado, como si compartir el espacio con ella ya no fuera algo que tuviera que contener. Él se inclinó para ajustarse bien las botas. La cerca necesita revisión otra vez. Y la línea de agua cerca del arroyo. Quiero ir, dijo Wren. Él se detuvo. No porque dudara de ella, sino porque sabía lo dura que era esa tierra. Es una caminata larga. He caminado más, respondió con calma. Él no discutió. Solo tomó otra cantimplora y se la entregó. Quédate cerca. Ella se recogió el cabello y lo siguió afuera. El aire era fresco. La tierra despertaba bajo sus pies. Se movía más lento que él, pero con paso firme, los ojos atentos al terreno abierto. Un hábito de supervivencia, no de miedo. Rich mantuvo un ritmo que ella podía seguir sin tener que pedirlo. Caminaron la línea de cerca. Wren lo vio reparar un poste suelto. Los músculos se le marcaban al empujarlo y volver a fijarlo en el suelo. Ella sostuvo el alambre sin que se lo pidieran. No se sobresaltó cuando tensó de golpe. Era evidente que había trabajado antes. Y duro. Mientras caminaban juntos, surgió la pregunta que muchos se harían. ¿Qué dirás en el pueblo si preguntan quién soy? Rich respondía mientras revisaba la tensión del alambre. Diré que estás aquí por tu propia voluntad. ¿Y si no les gusta? No tienen voto. Su voz no subió. No lo necesitaba. Ella pensó en ello y asintió. Una pequeña chispa de confianza le enderezó los hombros. Al llegar al arroyo, Wren se agachó y tocó el agua. Fría, clara. Juntó agua en sus manos y bebió. Rich llenó la cantimplora. La tierra se sentía abierta, silenciosa, segura por ahora. Fuiste soldado, dijo Wren. Pero ahora vives solo. ¿Por qué quedarte aquí? Rich Barn miró el agua un momento antes de responder. Me acostumbré al silencio. Después de todo lo vivido, el ruido se vuelve difícil de soportar. ¿Y no quieres una nueva familia? Él no la miró. Nunca pensé que me quedaría espacio para eso. Ella contuvo el aliento. No por ofensa ni por ilusión, solo por comprender. Mojó el paño que llevaba y limpió su muñeca con cuidado. El ungüento había aflojado la rigidez durante la noche. ¿Y tú? Preguntó él. Si pudieras caminar hacia donde sea ahora mismo, ¿a dónde irías? No lo sé, respondió ella tras una pausa. Antes, solo quería huir. Miró su tierra, ese espacio abierto, el cielo que no pesaba sobre su espalda. Ahora, solo quiero respirar primero, y después,
decidir. Es justo, dijo él. Caminaron de regreso más lento. Los pasos de Wren se volvían pesados al final, y no lo escondía. Rich lo notó, no dijo nada, pero acortó el paso para que no se quedara atrás. De vuelta en la cabaña, ella revolvía frijoles en la olla mientras él reparaba la correa de un arnés. El aroma de la comida llenaba el pequeño espacio. Ella miró por encima del hombro. «Si viene problema», dijo en voz baja, «no me esconderé detrás de ti». Él la miró. Firme. «Lo sé, pero aquí no tienes que pelear sola». Ella guardó esas palabras en el pecho, como algo cálido. No era romance, era seguridad, respeto, elección. Después de comer, ella se sentó junto a la ventana con la tela que él le había traído, comenzando a cortar piezas para un vestido nuevo. El sol iluminaba sus manos mientras trabajaba. Rich afilaba su navaja afuera, el raspar del acero sonando suave. 2 personas en movimiento, 2 rutinas formándose sin necesidad de hablarlas. Y entonces surgió una pregunta. Una que ella no se había atrevido a hacer antes, pero que cualquiera se habría hecho en su lugar. «Si alguien de tu pueblo viene y dice que no pertenezco aquí», dijo Wren, «¿qué dirás?» Él la miró desde la puerta. «Entonces se irán decepcionados. ¿Y si vienen con rabia?» «Entonces se irán heridos». Ella lo observó largo rato, y luego volvió a coser, más despacio, con la respiración más firme. El día avanzó sin apuros, sin sobresaltos, sin gritos, sin miedo, solo trabajo, comida, y un silencio que ya no pesaba, sino que tejía confianza. Al caer la tarde, Rich encendió la lámpara. Wren dejó la costura a un lado. Él miró hacia la cama pero no se movió aún. Ella no habló hasta asegurarse de que su voz no temblaría. «Rich Barn, esta noche no huiré». Él asintió lento. «No creí que lo harías». Ella se acostó sin encogerse, las manos reposando con calma cerca de sus costillas. Él se tendió cerca de la puerta, pero la distancia entre ellos ya no se sentía como un muro. No por cercanía, sino por entendimiento. Afuera, la tierra permanecía en calma. Adentro, ninguno sentía que algo estuviera por romperse. Por primera vez, la noche no se sentía como un refugio prestado. Se sentía como el inicio de algo propio. La luz de la mañana se deslizó por la cabaña otra vez. Pero algo había cambiado. No tensión, no peligro, solo un ajuste sutil. Wren se despertó con el sonido de Rich junto a la estufa, preparando café. El aroma flotaba por la habitación. Parpadeó. Se sentó despacio. Y notó que no se había encogido durante el sueño. Su cuerpo había olvidado el miedo el tiempo suficiente para descansar. «Hoy despertaste más tarde», dijo Rich, sin burla. Solo observación. «No soñé con huir», respondió ella. Y eso bastaba como explicación. Él le sirvió una taza de agua caliente antes del café. Un hábito aprendido de ver gente despertar quebrada. Ella la aceptó y asintió en agradecimiento. Mientras comían, surgió otra pregunta, una que flotaba natural entre ellos. Wren levantó los ojos. «¿Qué dirá la gente si me ven quedarme aquí más tiempo?» Rich no fingió que no importaba. «Hablarán. Algunos pensarán que te pagué por ti», esperó. Luego agregó, «No lo hice». «Lo sé», dijo ella. Y lo dijo como quien ha ganado esa verdad, no como quien la recibió de regalo. «Y otros», continuó él, «pensarán que estás aquí porque no tienes a dónde más ir». «¿Y tú piensas eso?», preguntó ella, suave. «No», respondió. «Creo que estás aquí porque elegiste quedarte un amanecer más». Ella guardó ese gesto, dejando que el significado se asentara en su pecho antes de asentir una sola vez, con respeto. Después del desayuno, volvió a su costura. Empezó por las mangas, sus dedos firmes y seguros mientras cosían. Rich Barn salió para revisar el ahumadero. Todo estaba tranquilo, hasta que el eco de cascos lejanos rompió la paz.
Wren se tensó de inmediato. La aguja quedó suspendida en el aire. Rich también se irguió, escuchando. Un solo jinete. Paso lento. No cargaba. No se escondía. Wren se movió hacia el rincón de la cabaña, los instintos enrollados como serpiente lista. Pero no huyó. No se agachó. Simplemente observó por la ventana, preparada. Una voz conocida rompió el silencio. ¡Barn! Era Jed Harlan, el viejo ranchero del oeste, viudo. Manejaba ganado lento pero firme. No era problema, solo palabras. Rich miró hacia Wren. «No necesitas esconderte», murmuró. Ella se quedó en su sitio, pero bajó un poco los hombros. Rich salió. «Buenos días, Jed». Jed desmontó, limpiándose el sudor con el dorso. «La cerca en el arroyo oeste, otra vez caída», dijo. «Pensé que te gustaría saberlo». Y bajando un poco la voz. «Escuché sobre la chica». Rich no reaccionó. «No sé qué escuchaste, pero sí. Está aquí». Jed dirigió la mirada a la puerta de la cabaña. Vio un leve movimiento tras la cortina. Wren estaba de pie, mirándolo con ojos firmes. No rogaba. No temía ser vista. Solo precavida. Jed se quitó el sombrero hacia ella. «Señora». Ella no respondió con voz, pero inclinó la cabeza. Bastó. Jed volvió a mirar a Rich. «Algunos en el pueblo dicen tonterías. Quise pasar antes que venga alguien a causar líos». «Que hablen», dijo Rich, seco. Jed asintió. «No estaba preocupado por ti. Solo quería que ella supiera que no todos somos unos malditos imbéciles». La expresión de Wren cambió. Primero sorpresa y luego un suspiro que no sabía qué contenía. Jed montó otra vez. «La cerca puede esperar. El invierno se está yendo. Tómate tu tiempo». Rich hizo un gesto breve. Jed se fue, dejando polvo en su camino. Adentro, Wren salió del rincón, los hombros más sueltos. «Él no me miró como los otros», dijo. «¿No?», respondió Rich. «No todos te ven como algo que se cambia por otra cosa». Ella procesó eso. Luego volvió a su costura, pero más despacio. Como si el hilo ya no uniera solo tela, sino algo más profundo. «Pronto», dijo ella. «Pronto usaré este vestido, y saldré como persona otra vez». «Ya lo eres», dijo él sin adornos. Ella se detuvo, con la garganta apretada pero sin alzar la mirada. Más tarde, terminó el corpiño. Sostuvo la tela frente a su cuerpo. Una forma futura de sí misma empezaba a tomar contorno. Rich la observaba desde la puerta, no con hambre, ni con lástima, solo presenciando el cambio. «Vas a necesitar zapatos que te queden bien», dijo. Ella dejó escapar la sombra de una sonrisa, cansada, pero verdadera. «Ya trajiste botas». «Traeré otras si esas te aprietan. Piensas muchas cosas antes». «Vieja costumbre», dijo él. «Peleé en guerra suficiente para saber que pensar por adelantado puede salvarte la vida». Ella lo miró a los ojos. «Yo no soy una batalla. No tienes que defender cada aliento que doy». Él lo consideró. «Tal vez sí. Hasta que puedas pelear solo las luchas que tú elijas». Ella dejó que eso entrara, como calor en el pecho. Afuera, la tierra dormía bajo la última luz. Adentro, el descanso no venía porque el peligro se hubiera ido, sino porque la elección había regresado. Cuando cayó la noche, Wren dobló su tela y la alisó con cariño. «Rich Barn», dijo en voz baja, como si se recordara que ahora tenía derecho a hablar primero. «Mañana probaré mi nuevo vestido». «Estaré aquí», respondió él. «¿Crees que me quedará?» «Te quedará», dijo él. «Lo hiciste fuerte». Ella se acostó, esta vez sin encogerse, solo reposando. Él se instaló junto a la puerta una vez más, pero la distancia ya no era muro. Era promesa cumplida, hasta que ella decidiera otra cosa.
El sueño les llegó fácil a ambos. Afuera, a lo lejos, aullaban coyotes, pero la cabaña permanecía en paz, guardando la forma de dos vidas que aún no se enredaban, pero que ya comenzaban a atarse con nudos lentos, deliberados, reales. Mañana llegaría el vestido. Y con él, otro paso hacia la vida que ella estaba cosiendo, puntada por puntada. La luz del sol entraba clara, cálida, constante. Wren despertó con respiración tranquila, sin sobresaltos, sin prepararse para el golpe. Se incorporó despacio y alisó las piezas del vestido que había dejado listas la noche anterior. Rich Barn ya estaba sentado en la mesa, limpiando su rifle. No porque esperara peligro, sino porque la rutina vivía en él como hueso en carne. ¿Lista para terminarlo?, preguntó, señalando la tela. ¿Sí? Sin temblor en la voz. Sin duda. Wren pasó el hilo por la tela con manos lentas, seguras. Cuando levantó el vestido y lo ató a su cintura, se detuvo, los dedos rozando la costura. Le quedaba. Hecho por ella, de su forma, para su cuerpo. Se enderezó sin pensarlo. Rich alzó la mirada. Allí estaba ella, de pie bajo la luz suave del marco de la puerta. El vestido no era elegante, no llamaría miradas en el pueblo, pero era fuerte, limpio y suyo. Él contuvo el aliento. No por deseo, sino por reconocimiento. Ya no era una mujer que se escondía. Era una que reclamaba su lugar en el mundo. «Hiciste buen trabajo», dijo él. Ella sostuvo su mirada. «Siento que vuelvo a encajar en mi propia piel». Él asintió. Eso valía más que cualquier palabra. Se ajustó el sombrero. «Tengo que revisar la cerca del arroyo otra vez». Jed Harlan dijo que unos coyotes rondaban el ganado. «Voy contigo». «¿Segura?» «Sí». Ajustó el cinturón de cuero que había cosido esa misma mañana. «Ya no me escondo». Caminaron lado a lado. Sus pasos firmes, los hombros rectos. El viento le despeinaba el cabello, y en vez de encogerse, ella lo enfrentaba de frente. En la loma, Rich revisó postes y alambres. Wren recogía ramas secas para la estufa. El silencio entre ellos no pesaba, se sentía natural. A mitad de camino, cascos retumbando. Más de un caballo. Wren se tensó, cerrando la mano sobre la rama. La mandíbula de Rich se endureció. Dio un paso adelante, no para cubrirla, sino para marcar su tierra. Dos hombres del pueblo aparecieron sobre la colina. Sus rostros no mostraban amenaza, solo incomodidad. Uno alzó la mano. «Barn, solo venimos a avisar. Hay merodeadores al este. El sheriff dice que estemos atentos». Rich relajó un poco la postura. Wren seguía detrás, no por miedo, sino por preparación. Uno de los hombres la notó. Su mirada fue del vestido a Rich, y volvió. Curiosidad, quizás juicio, pero no desprecio. No como en la plaza aquel día. «Está conmigo», dijo Rich, firme. El hombre asintió lentamente. «No es nuestro asunto». El otro se quitó el sombrero hacia Wren. Ella no bajó la cabeza esta vez. Respondió con un gesto leve, sereno. «Igual, no menor». Se marcharon pronto, dejando polvo. Wren soltó la rama que había sostenido como cuchillo. «Hiciste bien al no agachar la cabeza», dijo Rich, voz baja. «Estoy cansada de ser pequeña. Tú no lo eres». Ella miró la llanura. No dijeron cosas malas. «No», respondió él. «Ya se corre la voz de que estás bajo mi techo». «¿Y eso importa?» «Para algunos sí. Para otros no importa nada. Siempre habrá quienes no respeten». Wren respiró hondo. «Entonces me quedo con los que sí». Él parpadeó, entendiendo lo que acababa de elegir. No obligación, no deuda, presencia. «Podrías irte», le recordó, suave. «Podrías ir al norte, al este, si tu gente sigue allá». Ella miró el horizonte largo rato. Cuando habló, su voz no temblaba. «Mi gente ya no está.
y huir les da más poder a los fantasmas. Aquí respiro como persona, no como recuerdo. Él no respondió con palabras, solo se paró a su lado, el hombro lo suficientemente cerca como para dar calor, sin tocar. En la cabaña, ella cocinó estofado. Esta vez no por deber, sino por cuidado. Al ponerle el tazón frente, él se detuvo. Algo cambió en ambos rostros. Sereno, seguro. Gracias, dijo él. Tú me diste un lugar, respondió ella. Yo comparto de vuelta. Después de la cena, dejó un paño doblado sobre la mesa, tela que no había usado. Lo deslizó hacia él. Es para el futuro, por si otro día llega algo roto a tu puerta. Él la miró. No te traje aquí rota. Sus ojos se suavizaron. No, tú viste que podía volver a ponerme de pie. Él dudó, y luego dijo lo que todos los oyentes esperaban oír. No tienes que irte cuando estés lista. No tienes que irte en absoluto. Ella se acercó. Un paso, una respiración a la vez, y colocó su mano sobre la de él. Sin miedo, sin temblor, solo elección. Me quedo, susurró. Si tú quieres compañía, no carga. Él giró la mano bajo la suya. Sus dedos se cerraron suaves, firmes como tierra. No eres una carga, dijo. Este lugar es mejor contigo aquí. El pecho de ella se alzó, lleno y sin barreras. Lentamente, levantó la otra mano, dándole espacio por si quería alejarse. Él no lo hizo. Sus labios rozaron su mejilla primero, tímidos. Su mano subió, pero no para jalarla. Solo descansó en su cintura, sostén, no presión. Ella giró el rostro. Sus ojos se encontraron. El aliento tibio entre ambos. Y esta vez, cuando lo besó, no fue por miedo, ni por sobrevivencia. Fue elección. Lento, real, anclado en el dolor y en la reconstrucción. Cuando se separaron, sus frentes quedaron juntas. La voz de Rich salió como oración, pero no fue suave. «Estás en casa, Wren». Su respuesta no dejó dudas. «Sí, y elijo quedarme». Afuera, el viento de la pradera se coló por debajo de la puerta. No traía peligro, solo tierra abierta y un mañana. Dentro, dos vidas ya no eran paralelas, ahora eran compartidas. Una cabaña ya no en silencio para uno, una mujer que ya no huía, un hombre que ya no estaba solo. El final no fue un rescate, ni una deuda salvada, sino dos almas eligiéndose sobre suelo firme. Finalmente, la paz no se sentía prestada, se sentía ganada y permanente.